Todos los martes hacemos volar la imaginación a través de la lectura. Letras Esteparias, radio. Martes de 21 a 23. Conduce Graciela Sallefranque por la 88.5. Ya empezó la cosa, dijo Anselmo Bruna, tras escuchar el sonido de los disparos que estremeció a los hombres. Las descargas llegaban rotundas hasta ellos, mientras apuraban el paso de sus caballos a orillas del despeñadero. La proximidad de aquel barranco abierto a su izquierda les hizo perder los recuerdos, la sensación de hambre, todo el cansancio acumulado en sus cuerpos, en sus ánimos de hombres perseguidos. Se jugaban el pellejo sobre el filo de piedra que no tenía más de 2 metros de ancho. Así lo veían. Sobre el caballo, Bruna era otro hombre. Las púas de una barba incipiente pero cerrada se asomaban sombreándole el mentón y las mejillas. Arriba del caballo desaparecían su estatura, más bien baja, sus piernas arqueadas, su vientre abultado bajo los pliegues del poncho, pero ante todo se le borraba aquel gesto bonachón que cubría su semblante cuando desmontaba. «Hay que apurarse ahora», dijo alzando la voz, para que lo escucharan todos. «Nada de miedo, ya saben. Mantengan firmes las riendas y las piernas. Y ustedes mandan, no los caballos», sentenció el arriero secamente, con voz segura, de tono grave. La profundidad del abismo parecía eterna. «Mejor no mirarla», como dijo Bruna. Los hombres se sentían haciendo equilibrio sobre una cuerda. Preferían no pensar en nada, solo seguir el trote, manteniendo los músculos en tensión, atentos a cada movimiento de sus caballos. Sobre aquella cornisa, la vida y la muerte estaban a 2 metros de distancia, en su mayor anchura. El guardián les oponía su prueba más temible. Les había reservado ese último tramo al filo del vacío para seguir con vida. Una descarga más violenta que las anteriores los remeció de nuevo. Fue un sonido atronador, compacto como un puño, que escucharon muy cerca, como si estuvieran disparándoles a ellos. Varios intentaron en un gesto reflejo volver el rostro. El sonido les pareció casi pegado a la oreja. Estaban en el paso del diablo, que les hacía honor a su nombre, sin duda, con su estrechez aberrante, homicida. Solo el demonio pudo haber dejado aquella línea ínfima, pegada a esa pared cordillerana para que los hombres desesperados caigan sin remedio, porque había que estar allí para templar los nervios de verdad, porque las piedras tenían filo y los caballos podían enloquecer en cualquier momento. «Esos fueron los Mauser de los milicos», aseguró Bruna, sabiendo que Antonio le seguía de cerca. «¿Cuánto tiempo podrá pelear Esteban?», preguntó Antonio. «Eso depende. Vamos a ver cuántos milicos llegaron. Si son pocos, no le costará tanto pararlos. Después podrá seguirnos. Los milicos no dan mucho cuando les disparan. Ojalá se aguante el muchacho. Ya no nos queda mucho. Pronto estaremos en Chile». «¿Y si hubiéramos pasado todos sin dejar a Esteban aguantando solo? Ya estaríamos fríos allá abajo», dijo Bruna, indicando el despeñadero. «No, con 2 milicos que se metan en esta huella nos cazan a todos. Tú sabes lo que es un Mauser. A 1000 metros, fijo, te pega. Si estamos aquí todavía vivos, es por Esteban. A él le debemos que todavía podamos estar hablando», agregó el arriero. Luego
más disparos. Los sonidos se alejaban, pero sin embargo, aún caían sobre ellos, sobre aquellos hombres, con el estruendo del acero y la pólvora quemantes. Allá había un combate de quizás cuántos soldados contra un solo hombre, contra Esteban, que resolvía toda su juventud en aquel bautismo de fuego. El corazón de Antonio se aceleraba en el pulso y la presión de la angustia, e iba consternado por el gesto de aquel muchacho, aquella fidelidad suicida a una causa que los llevó a correr por sus vidas, a huir desaforados entre esos cerros para salvarse de los fusilamientos, de los tiros de gracia que cubrieron todo el perímetro de la estancia La Anita y kilómetros a la redonda. Le obsesionaba ese recuerdo. Antonio enardecía sus pensamientos con el juramento de volver pronto a aquellas tierras y recorrer de nuevo toda la provincia de Santa Cruz, buscando hermanos que le acompañasen en la lucha de liberación, porque no podía ser en vano tanta vida sacrificada, tanta iniquidad, porque los compañeros de todo el país e incluso del mundo sabrían de lo ocurrido en los campos de la Patagonia. Esteban bajó nuevamente la palanca del Winchester y pasó bala. Inclinado sobre la piedra, apuntó al grupo de soldados que permanecía tendido a no más de 40 metros de donde estaba parapetado. Volvió a disparar 3 veces seguidas. La respuesta no se hizo esperar. Una nueva descarga de fusilería cayó sobre su posición, haciendo saltar trozos de piedra en todas las direcciones. Se ocultó por un momento. Una vez pasado el estampido de los tiros, recuperó su apostura y volvió a disparar. Esteban los buscaba en el punto de mira. Cada tiro iba dirigido a uno de esos cuerpos. Sabía que les estaba dando cerca, por eso no se le venían encima. Había escuchado momentos antes los alaridos de uno de ellos, a quien seguramente le pegó en alguna parte. La línea de fuego tenía apenas unos cuantos metros de ancho. Él podía ver todos sus movimientos perfectamente. Solo un hombre estaba demasiado cerca. Era el único que no retrocedía ante sus disparos, sino que, por el contrario, con cada respuesta de su pistola, avanzaba un palmo más, porque el hombre parecía decidido a entablar un combate directo, de fuego cruzado, sin pausas. Ese cabrón es el más peligroso de todos, pensó Esteban, porque a pesar de que había apuntado varias veces, continuaba arrastrándose hacia su posición. Nunca respondían mientras él les tiraba, eso era claro, por lo que levantaba el cuerpo de las piedras lo suficiente para hacer buena puntería. Su moral estaba más alta que nunca. Sabía que cada bala era equivalente a tiempo ganado. Durante los breves descansos de la refriega, cuando se preparaba para levantar el torso y disparar otra vez, pensaba en Antonio y los demás compañeros bajando hacia Chile. El soldado que estaba adelante, que él veía allí cada vez más próximo. Sabía que por poco no le estaba pegando, que pronto podría alcanzarlo porque cada vez lo tenía más a mano. Eso pensaba. Ahora ya eran varios los que se atrevían a avanzar, imitando al que se arrastraba delante de ellos y que les mandaba moverse, los insultaba, los trataba de babosos, de cobardes. Tengo que darle a ese y dejarlo callado, pensó Esteban, mientras cargaba el Winchester. Enseguida sacó del bolsillo de su chaqueta el revólver que le había dado Bruna, para cuando no pudiera más con el rifle. Lo dejó ahí cerca, a un costado. Una nueva descarga de fusiles dio, esta vez, casi entera en la piedra que le servía de escudo. Los tiros llegaban cada vez más exactos. El fuego cruzado enardeció más el aire que respiraban los hombres, y escuchó más gritos y más juramentos acompañados de balazos, pero decidió no volver a ocultarse con la llegada de esos proyectiles. Pero nada,
él no se inclinaba, sino que les daba lo suyo también, y muy cerca. Ya no era urgente parapetarse ante la llegada del acero en punta de los Mauser. Ya no era preciso tomarse unos segundos de descanso y respirar hondo antes de responderles. Solo sentía el torrente de sangre rápida ahí, en su pecho, y agolpándose en sus sienes. Todas las cartas estaban echadas. Así es que él les seguía dando. Y ahora buscaba de nuevo al que tenía más próximo, al que mandaba, el de la pistola. Y le tiró 2 veces, mientras saltaban pedazos de piedra delante de su rostro completamente asomado. Creyó pegarle en un brazo o en el hombro, o mejor, en un costado del cráneo. No estaba seguro. Pero el hombre rodó de inmediato hasta quedar junto a la ladera, inmóvil. Se produjo un silencio extraño, más profundo y total que los anteriores. No había gritos ni disparos. Entonces sacó el último puñado de balas que le quedaba en el bolsillo. Las fue tomando con rapidez y cargando una a una en el rifle. Casi terminaba su tarea cuando una bala llegó cerca de su costado izquierdo. Pero no venía de frente, venía desde arriba, desde el alto de la ladera. Alcanzó a ver las cabezas de unos hombres. Serían 3 o quizá 4, no podía saberlo con certeza. Quiso contarlas con un golpe de vista, pero la segunda bala le dio en la pierna derecha, debajo de la rodilla. Sintió una punción aguda y escuchó, al mismo tiempo, un ruido seco, como cuando se astilla la madera. La bala le partió el hueso y él, tras la inmediatez del dolor, del estupor, lanzó un grito corto, muy corto, porque lo ahogó en su garganta apretando los dientes. Quiso encoger la pierna, pero solo pudo contraer el muslo. La pierna no le respondía. Quedaba inerte, como un boquerón en plena carne, casi partida en 2. Muy, pero muy buenas noches para toda la gente linda del Calafate, para toda la gente linda de la provincia de Santa Cruz, para nuestro país entero y para todo lugar de esta hermosa tierra donde en este momento, a partir de las 21 horas en realidad, estén en sintonía con nosotros aquí con la 88.5 Radio Municipal El Calafate, empezando nuestro programa del día martes 8 de julio, en vísperas del Día de la Independencia. Acá estamos haciendo nuestro espacio de todos los martes, con las mismas ganas y el mismo amor de siempre para compartir con ustedes autores y lecturas de todos los tiempos, cine, teatro, invitados, sorteos y muy buena música. Y como todos los martes, excepto el martes pasado que lo tuvimos por allí, por el Chaltén, a Dani López, hoy lo tenemos nuevamente con nosotros en la operación técnica. Bienvenido, re bienvenido, estimado Daniel López. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer de estar de vuelta. Fue un lindo viaje, pero me alegra poder ya estar acá de vuelta acá en la radio. Buenísimo, a nosotros también. Y bueno, felicitarte porque Rotos de Amor se volvió a subir a escena y sabemos que fue un encuentro nuevamente con lleno total. Sí, así es. Una muy linda experiencia. Sí, nuevamente una linda experiencia. Hay una frase que siempre decimos ahí que es: el público se renueva, y aquí se pudo apreciar bastante. Siempre es encontrar caras nuevas. Cada vez que hacemos obra nos damos cuenta de que siempre hay alguna persona nueva que no nos conocía y que nos descubre, y bueno, fue muy bonito y fue muy importante también porque bueno, fue parte de toda una iniciativa a nivel nacional que se estuvo haciendo. Con respecto a poder defender, ¿no?, lo que es esto que viene tan vapuleado. Sí, así es. Y que tiene que ver con la cultura en general, pero también, bueno, hacen foco en cosas puntuales. Sí, en este caso fue por defender al Instituto Nacional de Teatro, pero es cierto que la misma gente del festival Entrada lo dijo, es un festival cuyo objetivo es defender la cultura en general, que sí, en estos últimos tiempos se ha estado
vulnerando bastante. Demasiado, diríamos, ¿no? Como para hacer una palabra más correcta, porque se han desarticulado lugares importantísimos donde se compartía la cultura, y es atacar por atacar, ¿no? Con esta cuestión de la famosa motosierra, y que hay que eliminar de aquí y cortar de allá, pero nos están precisamente cortando de aquí y de allá lo más importante que uno tiene, que es la libertad de acceder a la cultura. No estamos pidiendo lujos, no es que estamos pidiendo que nos den pases para hacer un viaje en crucero por alta mar, sino lo que el reclamo de toda la sociedad que se ve comprometida con esto, lo que pide es precisamente que nos dejen hacer y disfrutar del arte y de la cultura en general, como corresponde, sin poner traspiés, sin quitar presupuesto y todas estas cosas que son de público conocimiento, y donde no nos vamos a meter a profundizar en eso, porque todos sabemos muy bien de qué estamos hablando. Así que bueno, los felicito nuevamente. Sé que fue una linda jornada. Lamentablemente, no digo lamentablemente porque nosotros tenemos nuestra actividad que es muy grata para nosotros, que son los encuentros de lectura, y cuando vi el horario de la presentación de la obra, digo, pucha, otra vez me la pierdo, porque estaba muy pegadita con el final del encuentro de lectura y no hacíamos tiempo a llegar, y ya había estado hablando con María Marta Aliprandi, que ella me decía, son muy puntuales, a las 7 se cierran las puertas y el que no entró, no entró. Entonces no hacíamos tiempo realmente para llegar y me quedé con las ganas. Pero sé que no va a faltar oportunidad en que nuevamente tengamos a Rotos de Amor en el escenario, y siempre hay una nueva fecha para poder disfrutar de ese momento. Bien, hecho los saludos con nuestro operador técnico, tengo a Cristina Piñana a mi lado, que fue quien le dio inicio al programa leyendo El Paso del Diablo. Estamos ya en el final de la novela. Les cuento, ahora comenzando el programa, que vamos a hacer un pequeño receso de dos martes que los vamos a dejar descansar de nosotros. Los últimos 2 martes de julio nos vamos a tomar unas brevísimas vacaciones, pero todavía nos queda un programa más. Y en el próximo programa ya vamos a estar terminando con la lectura del Paso del Diablo, algo que comenzó el año pasado, el día 4 de junio, cuando yo tuve esa idea que para algunos podría ser descabellada, pero que era algo que yo realmente soñaba hacer, y era leer un libro de forma completa al aire, semana a semana. Y así lo pudimos hacer, y hoy entonces Cristina ya estuvo en lo preliminar, ahí, ¿no? Estamos finalizando la novela de Pavel Oyarzún Díaz. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué contás? ¿Qué decís? ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Bueno, hasta ahora ya no hay sol, pero hay una hermosa luna, eso sí. Uh-huh. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Dani. Bienvenido al programa después de tu periplo. Y sí, bueno, habrán notado que en la lectura hoy del Paso del Diablo fue un poco más extensa que lo que hacemos normalmente. Y como dice Graciela, ya estamos ahí en la puerta. Y por otro lado, tengo sentimientos encontrados con respecto a esto, porque por un lado la alegría de haberlo podido compartir martes a martes, y que mucha gente se enganchara con lo que el Paso del Diablo nos estaba contando. Y por otro lado triste, porque bueno, es como que pasa cuando terminas un libro. Lo disfrutamos un montón y ahora hay que decirle adiós. Pero por un tiempo. Después seguramente en algún momento, aunque más no sea por párrafos, cuando ameriten las fechas y los momentos que nos parezcan propicios, ¿no? Como para volver a traer, porque esta no es una historia para dejarla encajonada. Esta es una realidad que por lo menos Cristina y yo y muchas de las personas que conocemos, y buena parte de nuestra audiencia sin dudas, le dan la importancia que tiene. Es una historia nuestra, y alguien que se precie de vivir en esta tierra y de decir que ama este lugar, tiene, diríamos, casi la obligación de saber qué es lo que ha ocurrido. Y este libro, que en alguna oportunidad Pavel Oyarzún Díaz, en una de nuestras charlas telefónicas, él dijo que a él le tocó escribir la historia de los vencidos. Uh-huh. Y
Y nos quedamos pensando un poco en esa frase, porque uno piensa en tantas vidas, en tanta sangre derramada, y sin duda que ellos fueron vencidos, pero a su vez, con el paso de los años y con todas estas gestas de revisión histórica y de traer al presente todo lo ocurrido, tenemos que pensar que tantas vidas que se perdieron, podríamos decir que no se perdieron en vano, o sí. Es difícil de decirlo, porque para sus más cercanos obviamente lo pueden ver como una pérdida innecesaria, dolorosa, cruel, pero al mismo tiempo ellos, que fueron los mártires de todo esto, logran con el tiempo, con la intervención de Osvaldo Bayer y de un montón de gente más, que puso la mirada sobre algo que estaba ahí, como que acá no pasó nada, y hizo las investigaciones apropiadas y comenzaron a conocerse detalles que antes no se sabían. Claro. Y hoy estamos ahí luchando para que ese momento tan tremendo sea reconocido verdaderamente como un genocidio, como un momento de crímenes de lesa humanidad. Sí. Yo creo que el día que se logre eso va a ser el día que podamos decir estamos dejando descansar en paz a todas aquellas personas que dieron su vida en esos días. Uh-huh. Y bueno, esto que Pavel Oyarzún escribió de manera tan maravillosa, no sé si lo siento en profundidad como la historia de los vencidos. Creo que como esa obra de teatro que hicimos con Plaza Com, que llevaba precisamente el título Venceremos, en un juego de palabras, uh-huh. Mientras que las personas no sean olvidadas, nunca nos vamos a considerar que esa parte funesta del ser humano que ha concretado todos esos crímenes, uno pueda decir que ellos han ganado. No, claro. ¿Mm? Por supuesto. Aparte, El Paso del Diablo tiene esa particularidad que es una novela histórica. Es una novela, está relatada como una novela, con toda la estructura de una novela, pero tiene una base histórica real, que claro. Tal vez es el gran gancho que por lo menos nos atrapó a nosotros, ¿no? Saber que, bueno, está relatado con las, con las adaptaciones, con los ajustes, pero sobre hechos que realmente sucedieron. Y respetar a rajatabla todo lo que sí. Sería cronología, ¿no? Uh-huh. Eso se sabe que fue respetado totalmente. Uh-huh. Bien, entonces, les contamos. Primero saludamos a nuestra audiencia, que creo que no les dije buenas noches. Sí, les dije gente linda del Calafate, así que creo que los he nombrado a todos porque somos todos lindos. Y voy a comentar algo que me dijo hoy, la encontré a Eleonora González Videla en el supermercado, y entonces, hablando de las edades y de todo esto de circular con las calles tan complicadas, y yo le decía, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener mucho más cuidado porque cuando salimos a la calle sabemos que nuestra estructura ósea no es la de los 30 años. Claro. Le digo, yo soy una sexagenaria. Entonces me contó una anécdota de China Zorrilla que le había escrito a Manuel Mujica Lainez en alguna oportunidad, y entonces le dijo, Manucho, yo soy sexagenaria. Y él le dijo, respondiendo a esa carta, discúlpame, querida, vos no sos sexagenaria, vos sos sexigenaria. Y me encantó, y digo, hoy lo voy a contar en la radio porque me pareció así como claro. Una perlita muy sabrosa viniendo de dos personajes, sobre todo China Zorrilla, uh-huh. Que es alguien tan querido por nosotros. Y también Manuel Mujica Lainez, tengo cuentos para compartir en algún momento que son bellísimos uh-huh. de él. Bien, primero vamos a dar todas nuestras vías de comunicación, que eso lo hace mi compañera, y luego entonces voy a estar leyéndoles algo que nos compartió nuestro compañero Alberto Chaile, que queremos hacerlos partícipes a ustedes de esto. Bueno, lo adeudado. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, estamos en la FM 88.5 Radio Municipal El Calafate, con transmisión en vivo en fmcalafate.com.ar. El teléfono de la radio es el 2966-630544 para que nos manden los mensajes que quieran. Y también puede ser a los celulares de Graciela y el mío. En Facebook estamos en Letras Esteparias Radio. En Instagram, letras.esteparias.radio.
Y tenemos la alegría de estar en simultáneo con la FM EVA, la 104.5, Radio Comunitaria El Tehuelche de El Chaltén, con el señor Raúl Casco y familia llevando ese barco adelante. Y los programas se suben al canal de YouTube al día siguiente, casi con seguridad. Así que también por ahí, para los que esta hora es complicado escucharnos, al día siguiente pueden escucharnos por YouTube. Exacto, pero igual, o sea, pequeña sugerencia, tienen la opción de volver a escuchar el programa por YouTube, pero es más lindo si lo escuchan en vivo. ¿Saben por qué? Primero porque todo lo que es en vivo siempre tiene otra connotación, pero además YouTube nos mutea todas las canciones que nosotros elegimos para ustedes, y realmente el tiempo que cada uno de nosotros le dedica a la búsqueda de la música que quiere para acompañar los respectivos segmentos, lo elegimos con mucho cariño, con mucho amor, y deseamos que sea compartido con los oyentes. Entonces, si no nos escuchan en vivo, no saben qué música compartimos. Esa es la gran diferencia. Claro. Hoy tenemos invitados en el estudio, el señor Gustavo Bargelini, acompañado de dos jóvenes, uno de ellos que ya lo conocemos porque ya nos ha visitado en otras oportunidades, y ya están acá bien tempranito, así que yo voy a tratar de acelerar los tiempos para que ellos se sientan después aquí en el estudio, se vengan y nos acompañen y estén cómodamente esperando el momento en el que comenzaremos a hablar con ellos. Ya saludamos a todos. ¿Hay algo más? Bien, entonces es el momento de que comparta con ustedes, antes del primer tema musical, un texto de Alberto Chaile. Alberto Chaile dice lo siguiente: llegué a la escritura motivado por una búsqueda, en principio inconsciente, que se corporizó en mí cuando empecé a tener noción de lo que representaba el haber nacido en un campamento petrolero, un lugar que a la vez era ningún lugar, un hábitat en el que el único rasgo permanente estaba conformado por lo provisorio. De hecho, mi permanencia en Cañadón Seco duró lo que pudo haber durado la convalecencia posparto de mi madre. La imagino a ella llevándome en brazos en el transporte de Motino y Acuña, mezclada entre los obreros que regresaban a Caleta Olivia. Apenas unas horas de vida tenía y ya formaba parte de un colectivo de obreros, llegados de todos lados buscando el amparo de eso que se erguía como una sigla que en ese tiempo todo lo podía: YPF. Nacido en Cañadón Seco, decía cuando me preguntaban, y criado en Caleta Olivia, agregaba, en el intento de transmitir alguna certeza acerca de mi origen. Empecé a pensar en esto cuando me vine a vivir al Calafate, un lugar que funciona como un no lugar. Nacido en Santa Cruz, empecé a responder estando acá, soy santacruceño. Remarco, sin tener muy claro qué implica dicha afirmación. La idea de que nuestra identidad es como querer armar un rompecabezas en medio de la estepa, que cada intento por darle forma a eso que somos termina siendo arrastrado por el viento o cubierto de nieve, me acompaña desde que empecé a preguntarme, ¿qué será ser santacruceño? El derrotero histórico hizo que durante la pandemia se conmemoraran 3 acontecimientos que dejaron una profunda herida en nuestra vida santacruceña. Los 500 años de la llegada de Magallanes a Puerto San Julián, los 100 años de las huelgas de 1921 y los 40 años de la Guerra de Malvinas. Con respecto al primero, alguien, desconociendo la existencia por más de 12.000 años de los pueblos aboniquén, chonques, tehuelches, intentó alguna vez establecer la llegada de la flota española a la costa de Puerto San Julián como día cero de la historia de la Patagonia. A propósito de esto, no puedo pensarme íntegro sin ese vínculo con el pasado. No hay un ser santacruceño si no nos reconciliamos con los que caminaron antes que nosotros este territorio. Comprender y aceptar que nuestra pertenencia al linaje territorial va más allá de la llegada del conquistador resulta crucial, así como también no es posible articular un sentido de pertenencia a esta geografía sin asimilar que somos herederos del colonizador, del que inescrupulosamente vino a apropiarse de esta tierra, el que en su afán de poblar
despobló, del que vino a pasar el invierno huyéndole a la pobreza y el que en su avaricia por sacarle el jugo a la explotación ganadera regó coirones con sangre de obreros. Nuestra memoria, sin lugar a dudas, guarda la historia de los explotados en este recóndito lugar del mundo. Solo podemos decidir desde qué lado la recordamos. Nuestra existencia está como signada por la mirada del conquistador, la avaricia colonizadora y, a propósito de Malvinas, la crueldad del usurpador. No hay nada que pueda graficar lo que vivieron nuestros soldados en el campo de batalla. A mí, como a muchos de los habitantes que estábamos en la provincia, nos tocó de cerca, pero no sufrimos el combate. Vimos pasar a los soldados, experimentamos extrañados los apagones, exaltamos un nacionalismo inconsciente en contra del usurpador, pero no se nos hizo carne la herida. Después de la rendición, la bronca contra los que habían usurpado el gobierno argentino fue más contundente. Vivimos un duelo postergado por lo que la guerra significó. Somos como un simulacro de las consecuencias profundas que esa batalla que no dimos nos dejó. Pienso que entre los que ya no están y cuyos nombres y lenguajes se reflejan en la toponimia, los carteles de negocios o el marketing turístico, entre los que llegaron y fueron parte de la explotación irracional del oro blanco primero, del oro negro después y del oro en la actualidad, en ese crisol de los que nunca dejaron de pertenecer a los explotados del mundo, está el hilo de Ariadna de esto que asoma como un laberinto y que llamamos identidad santacruceña. Mis padres, que vinieron del norte a vivir en el campamento petrolero, se murieron sin pensar siquiera en esto. No sé si mis hijos o mis nietos se lo preguntarán algún día. En mí sigue retumbando la idea de que tal vez nuestra identidad sea no tener identidad, que nuestro ser santacruceño sea el no ser. Alberto Chaile. Y para cerrar este texto tan profundo y tan reflexivo, vamos a escuchar a Susana Baca en un tema que habla de lo que significa sentirse hasta la raíz. Bien, como les dije, ya tenemos en el estudio a Gustavo Bargelini, a Lucas Segura Tevez y a Daniela Ferrando. ¿Dije bien el apellido? ¿Sí? Sí, bien. Pero ellos van a esperar un ratito, porque nosotros ahora nos vamos a ocupar de, antes de comenzar nuestra charla con ellos, de algo que se conmemoró hace unos días atrás, y que tiene que ver con el Día del Locutor. Y del Día del Locutor ya pasó, o sea que no es exactamente querer hablar de eso, sino de querer hablar del espacio por excelencia del locutor. Y sin dudas cuando uno piensa, sobre todo los que ya somos más grandes y hemos crecido con la radio, ¿no? como centro de entretenimiento, de información. La radio era todo, hasta que apareció la televisión. O sea, la radio era el centro de la familia para escuchar los programas que más nos gustaban, para escuchar la música que nos gustaba, para escuchar teatro. Escuchábamos obras de teatro bellísimas por Radio Nacional, las 2 carátulas, todos los fines de semana. Y ni que hablar de la infinidad de radioteatros que, ¿no? Hermosos realmente. Sí. Entonces la radio es un espacio que le podés dar un sinfín de adjetivos, y es un espacio que, a pesar de que la tecnología avance de manera permanente y que vaya ampliando las formas de comunicación, afortunadamente, como me decía el otro día una oyente, que la radio no desaparezca nunca, me decía ella, como expresión de deseo. Y yo creo que si hasta el día de hoy, con todas las cosas que van modificando nuestro entorno, la radio sigue siendo un lugar elegido. Dani. En todo caso, la radio no desaparece, yo diría que se modifica, crece, sí. Adquiere esas características multimedias de medios más modernos, pero desaparecer no. No, realmente no, sigue siendo
Y lo podemos llevar sin ninguna clase de soberbia a nuestro espacio radial, el 88.5, en un momento en donde la radio tiene una grilla de programación en vivo, con programas y con propuestas que son todas de acá, del Calafate, es decir, somos todos nos cruzamos por las calles y nos reconocemos, y para todos los gustos, todos los géneros, para el que le gusta escuchar jazz, para el que le gusta escuchar blues, para el que quiere escuchar que alguien te informe algo sobre el cine. Está el programa de Daniel López, que es hiper recomendable, es un programa extraordinario. Nosotros que aportamos nuestro granito de arena con esta propuesta de hacer literatura a través del micrófono, lo cual en algún punto alguien podría decir, ¿quién lo va a escuchar? ¿A quién le importa que alguien nos lea libros por la radio? Y sin embargo, si bien tenemos muy claro que es una propuesta que va dirigida a un nicho determinado, sabemos que todos tenemos derecho a encontrar dentro de una radio que nos ofrezcan algo que nos gusta. Sí, ¿no? Tal cual. Encender la radio y decir, che, yo aquí o allá tengo algo, que yo pertenezca a una minoría, tengo derecho a poder escuchar lo que me gusta. Entonces, en ese aspecto nos sentimos muy felices de hacer lo que hacemos. Y tengo un libro que nos reímos porque la verdad que el pobrecito, si le saco una foto es lamentable. Me había quedado en Neuquén, en la casa de mi hijo, lo tenía muy bien guardado en una caja, pero resulta que habían entrado lauchitas a la habitación. Y mi pobre libro está así todo mordisqueado, me da como cosa, lo desinfecté muchísimo. Pero es un libro que hace unos cuantos años escribió Sergio Marchi, lleva por título Cinta Testigo, la radio por dentro. Y nos habla de las voces que todos recordamos, Héctor Larrea, Cacho Fontana, Omar Serazuolo, Antonio Carrizo, Eduardo Aliberti, después los más jóvenes, Bobby Flores, Eduardo de la Puente, Lalo Mir, y las mujeres, ¿no? Y las mujeres que entraron, que siempre seremos minoría y nos tenemos que, no digo que nos tenemos que acostumbrar porque no tenemos que acostumbrarnos nunca, jamás a eso, pero a la mujer le costó bastante tiempo hacerse un espacio y un lugar en el ambiente radial. Y en un principio, al aparecer la mujer en el medio radial, con una voz que podía ser más suave, más sensual, que era el caso de Nucha Mengual, Nora Perlé, Betty Elizalde, hasta incluso en algún momento pensaban que era una suerte de pornografía auditiva, porque las voces de las mujeres ratoneaban a quienes escuchaban la radio, y también hubo un tiempo en el que hasta que se respetó la labor de ellas, no fue de un día para el otro. No, seguro que tenemos, no. Bueno, locutoras increíbles como Estela Montes, Graciela Mancuso. Creo que si vamos a hacer una estadística, claramente hay muchos más hombres de radio que mujeres, pero nosotros nos hacemos el espacio y eso es importante porque es un espacio para compartir, para difundir, para comunicarse. Y eso no está centrado a ningún sexo en particular. Todos tenemos algo que aportar en nuestra sociedad y así debe ser. Les voy a hacer un poquito la lectura de lo que es la apertura de este libro. Dice Sergio Marchi en su apertura: hacer radio es un acto de fe. Aquel que se coloque frente a un micrófono y se disponga a salir al aire deberá ser una persona muy creyente y entender que siempre hay un fiel que cree más que ella misma, y ese es el oyente. Este credo comienza por el feligrés antes que por la divinidad. Si no hubiera alguien que juegue el papel de receptor, la radio sería un culto inútil o una práctica onanista. Pero el oyente cree en la radio primero y después en determinados profesionales. Hay gente que prende la radio y existe otra que enciende el aparato para escuchar un programa o a una persona en especial con la que traba una compleja relación. Hay una película que ahí puede entrar Dani López, que seguramente la conoce, Private Parts. ¿Bien? Sí, película que refleja la vida de un hombre de radio de otras tierras. ¿La viste, Dani? Sí, así es. Sí, la conozco, obviamente. ¿Buena película? Es interesante. Es de ese tipo de películas cuando uno quiere ver algo
tranquilo. Tranquilo y diferente, seguramente. Sí, diferente, obviamente. O sea, en mi caso no tanto porque ya estoy acostumbrado al cine diferente, pero es de una película, eso, perfecta si uno quiere un filme tranquilo, sin, no digo en el sentido de que no pase nada, sino en el sentido de que uno no quiere pasarla mal, no quiere tener tensiones. Algo, digamos, para un momento en que querés relajarte. Digo, miro esto, que no me lleve a ninguna profundidad, por favor, porque no estoy en el momento. Algo así. Bien, y es precisamente lo que dice acá, ¿no? Que el estadounidense Howard Stern tiene un pasaje muy revelador al respecto. Los directivos de una emisora neoyorquina detectan a través de un estudio de mercado que los que aman el programa de Stern lo escuchan un promedio de 2 horas diarias. Pero también se desayunan con los que lo odian, ¿sí? Y lo siguen 3 horas y media. La razón es la misma para ambos. Queremos saber qué va a decir después. Cuando estás al aire, el profesional de radio se desvela por la misma cuestión ligeramente modificada. ¿Qué viene ahora? ¿Qué sigue? Saben que allí radica la clave para que el oyente se quede. Después puede ser cualquier cosa, una tanda, una canción, otro comentario, un móvil, una noticia, un separador o una sigla. El acierto o el error en esa sucesión de eventos que significa sostener una continuidad radial puede desembocar en la gloria o la debacle. Y después más adelante habla precisamente, ¿no?, de cuando fueron apareciendo las voces femeninas. Dice más adelante, como toda fe, la radio se vive de una manera pasional. La génesis misma de este libro tiene que ver con una crisis personal que experimenté con respecto a mi propio desempeño al aire. Hace después una apreciación que uno puede estar de acuerdo o no. Puede estar de acuerdo o no, sin dudas. Esto es algo muy particular. Pero refiriéndose a que hubo un momento de la radio en donde hubo mucha presencia femenina y lamentablemente, porque yo creo que muchas veces las personas por tal vez por una necesidad económica, tal vez por un momento en el que esa no fue tu profesión desde el fondo de tu corazón, vaya a saber exactamente por qué, pero se han prestado a formar parte de un sistema que parecía prácticamente una máquina de hacer chorizos. Me van a disculpar lo que estoy diciendo, pero hubo un momento de la historia radial en la que vos estabas escuchando una radio y terminaba un programa y empezaba otro y terminaba ese y empezaba otro y vos nunca lograbas determinar en qué momento pasaba eso. Todas las voces eran iguales. Iser por esos tiempos tenía la imposición de que las voces tenían que ser neutralizadas, es decir, el que venía de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de La Rioja, no, tenía que hablar igual. Tenía que neutralizar su voz y las mujeres comenzaron a hablar todas iguales. Hay una serie, si ustedes buscan por ahí y no estoy hablando mal de esas personas que desempeñaron un trabajo frente al micrófono, estoy hablando de lo que es el sistema, cómo nos despersonaliza en muchos aspectos, ¿no? Cuando nos bombardean con términos que no están en nuestra propia lengua, también es una forma de despersonalizarnos. Cuando adoptamos cosas que no son las nuestras, y en este caso estas mujeres perdían por completo esta cuestión de su propia voz, en pos de que había que responder al modelo que se pedía. Con el tiempo fueron dándose cuenta de que ese no era el camino más viable. Y entonces, pasado los años 90, finalizando los 90, comenzando ya los 2000, se dieron cuenta que lo más importante cuando un estudiante se acercaba a Iser o a cualquiera de los lugares donde se dictaba la carrera, era más importante el qué iban a decir. El cómo es importante porque el que escucha tiene que entender lo que estoy diciendo, pero que era mucho más importante tu bagaje cultural, la buena manera de comunicar, donde no haya exabruptos, donde no haya cosas innecesariamente groseras, bueno. Y se empezó a permitir que la gente conservara su propia tonada. Claro. Y que entonces vos puedas escuchar a alguien y darte cuenta que esta persona es de otro lugar del país y qué fantástico eso, porque me puede hablar de una manera
maravillosa, y sin embargo yo puedo detectar que ha nacido tal vez en Santiago del Estero y que habla de una manera sumamente dulce y hermosa, o de cualquier otro lugar del país. Entonces ahí comenzó a cambiar un poco la mirada. Pero también la radio sufrió durante mucho tiempo esta cuestión de que la radio tiene que ser gritada, de que en la radio hay que ir a los palos, hay que hablar como si te vinieran persiguiendo una jauría de lobos, y tenés que gritar todo el tiempo para que el otro te escuche, te entienda, y es algo horrible. Entonces, yendo a esa efeméride del Día del Locutor y su espacio más exclusivo, que siempre fue la radio, la televisión también, pero creo que la gran mayoría de los que nos hemos volcado a esta profesión lo hicimos pensando en un estudio de radio. Seguro. Al menos hablo por mí. Sí. Cuando estudiando los profesores hacían alguna observación sobre el trabajo que uno hacía ante cámaras, yo siempre pensaba para mis adentros: cumplo con la materia, lo hago lo mejor que puedo, pero en realidad no tengo intención en mi vida de estar en un estudio de televisión. Yo quiero hacer radio. Y si hubo... Todos estos profesionales que les nombré son impresionantes todos. Está Hugo Herrero Martínez también en esta lista. Pero personalmente, de manera personal, alguien que marcó no solamente lo que me agradaba escuchar a través de un equipo de radio, sino alguien que también me inspiró para hacer esta tarea. Ups, no quiero llorar. Ese señor que para mí es el señor del micrófono es Juan Alberto Badía. Seguro. Juan Alberto Badía para mí, venía ya con los genes de su papá, que era un señor locutor. Juan Alberto Badía fue esa persona que logró llevar adelante tanto en radio como en televisión productos de calidad, con calidez, con un respeto por el oyente o por el público realmente únicos. Y fíjate vos que Juan Alberto Badía consideraba que no existía la magia de la radio. Él decía que la magia de la radio es una expresión, no se acuña a la verdad expresa, porque en definitiva, si uno se pone a pensar, uno en la radio está rodeado de elementos electrónicos que nada tienen que ver con la magia, pero bueno, estamos los que creemos que este es un espacio mágico. Y vos creo que coincidís en eso, Cristina. Totalmente, porque poniéndose uno como escuchador de radio, empezás a imaginar lo que escuchás. Ni siquiera tenés esa posibilidad de que los ojos te engañen. Es toda imaginación a partir de la voz de la persona que te está hablando. Porque uno cuando está como escucha, cree que le están hablando a uno nada más. Exactamente. Y eso es una experiencia y una sensación que a mí, por lo menos en las épocas de juventud, donde escuchaba mucha radio a la noche, sobre todo, en una radio chiquitita que ponía abajo de la almohada, y bueno, me voy a delatar en el documento, pero escuchaba Modart en la noche, escuchaba... ahora se me fue la locutora, pero hacía el programa con Biferdil, que creo que todavía está al aire. Tenemos buena memoria, Gustavo, no es que seamos tan grandes, tenemos muy buena memoria. Y bueno, eso sentirse que había una conexión muy fuerte entre la persona que estaba en un estudio que uno no conocía y uno que estaba en su casa, en la oficina, manejando los colectiveros o lo que fuere. Esa experiencia es muy fuerte. Por eso yo también creo que a pesar de todos los adelantos técnicos, la radio no se va a terminar. Yo creo que por lo menos es un gran deseo. Y Juan Alberto Badía tuvo la osadía, podría decirse, de hacer un programa de radio en televisión. Exacto. Y cuando yo pude ver ese programa, Imagen de Radio, claro, con un grupo de profesionales impresionantes. Juan Alberto Badía estaba rodeado de profesionales como Luis Fuxán, como María Esther Sánchez, como Enrique Mactas en algún momento. Se me van a escapar unos cuantos, Silvina Chediek. Sí. Bueno, y la intervención en distintos programas no siempre estaba el mismo grupo, sino que iban rotando de acuerdo a la temática que iban a desarrollar.
y hacer un programa de radio con todo el condimento, ¿no? Porque vos lo que observabas era el estudio de radio, de la misma forma que lo hacías, sin que nadie te viera, pero con un ojito ahí que es la cámara que te estaba observando. Y para mí eso fue maravilloso. Fue un mundo de decir, eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que realmente me gusta y eso es lo que voy a hacer. En algún momento lo voy a lograr, ¿no? Porque cuando yo veía ese programa estaba criando a mis 6 hijos y no había tiempo para estudiar en esos momentos. Pero decía, en algún momento yo quiero eso es lo que me gusta. Por eso cuando yo hablo de Badía a mí me emociona mucho, porque es una persona que me generó siempre respeto, admiración, y al cierre de cada episodio, vamos a decirlo así, de ese maravilloso programa Imagen de Radio, él se acercaba a una suerte de atril donde había, creo que había un libro abierto, apoyaba unos lentes que eran muy típicos porque eran los lentes que siempre identificaron a John Lennon, y entonces él cerraba su programa con esa frase que decía, podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Sí. Y entonces para cerrar nuestro bloque recordando la radio y todas esas bellas personas que pasaron por allí, vamos a escuchar precisamente a John Lennon, Imagine. Bienvenidos al tren fue el nombre de un proyecto muy, pero muy ambicioso y muy lindo, en el cual se pudieron realizar 2 películas, 8 cortos, teatro negro infantil, obras de teatros y también varios radioteatros que tiene que ver con este ambiente de la radio, ¿no? Y dentro de ese proyecto, Bienvenidos al tren, se estaba realizando el guión de una película. Y allí apareció entonces la señora Pandemia. La señora Pandemia, entre tantas cosas que disolvió, tantas cosas que dejó a medio camino, tantas cosas tristes también que trajo aparejado, entre ellas precisamente hizo que este proyecto se haya disuelto en ese momento. Pero en ese tiempo se estaba llevando adelante la posibilidad de realizar una película que tuviera como eje temático algo que es que sigue siendo doloroso, que sigue siendo actual y que muchas veces no encontramos, ¿no? Es decir, por dónde entrarle. Voy a utilizar un término poco apropiado porque sabemos que como sociedad uno evoluciona en un montón de cosas y sin embargo cuando hablamos de el acoso escolar, cuando hablamos del bullying, cuando hablamos de situaciones que los adolescentes no deberían pasar dentro del ambiente educativo y sobre todo cuando hablamos de la ausencia de los adultos en estas problemáticas, y cuando hablamos de problemáticas no estamos diciendo que el adolescente sea problemático, estamos diciendo que el adolescente atraviesa una etapa de su vida en donde esa bisagra entre dejar de ser niño y comenzar a tener otra visión, pero es como que lo sé porque obviamente aunque sea una persona grande fui adolescente. Uno tiene si me hace señas Cristina como diciendo hace mucho tiempo, y sí, hace como 50 años más o menos, pero bueno, recuerdo que fui adolescente alguna vez y estamos como una persona metida en un cuerpo que desconocemos de alguna forma, porque nuestra mente empieza a evolucionar hacia otro lado y resulta que por ahí, nos sentimos más grandes y tal vez el cuerpo no coincide con esto o a la inversa, y eso nos va comenzando a generar un montón de situaciones que no es que nos conviertan en personas problemáticas, sino que comenzamos a modificar, dejamos de ser niños y lo importante sería
lo maravilloso sería, lo deseable sería que contemos con un adulto cerca nuestro, alrededor nuestro, y sobre todo los más cercanos, nuestros padres, las personas más allegadas, que puedan acompañar esos cambios, respetando que hay una mutación, vamos a decirlo de esa manera, que hay cosas que uno tiene que aprender a acompañar sin juzgar, encauzando, dándole, obviamente desde la experiencia propia, aquello que sentimos que es bueno, pero también ayornándonos un poco, porque los tiempos modifican y tal vez yo no pueda darle un consejo a mi hijo con el mismo discurso que teníamos hace 50 años atrás. Es imposible, así como hablábamos hace un rato de que la radio, como decía Dani, se va ayornando con un montón de cosas, la vida nuestra como seres humanos también va realizando cambios, y nosotros los adultos tenemos la obligación de, no digo mutar y volvernos todos pendex, como se dice, ¿no? Sino saber cómo acompañar esos cambios en los jóvenes, y que cuando se encuentren en situaciones complicadas, comprometidas, sepan que cuentan con alguien que los va a escuchar, que los va a acompañar, y por sobre todas las cosas, por encima de todo eso, que les va a creer y los va a respetar. Por ahí creo que va la cuestión, ¿no? Bien, toda esta introducción es para darle la bienvenida a Gustavo Bargelini, que ya nos ha visitado en 2 oportunidades. Esta es la tercera y no es por ella la vencida, porque siempre es un placer tenerte acá, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Graciela, muchísimas gracias. Muchísimos saludos y muchísimas gracias nuevamente por habernos en plural invitado, porque por suerte están conmigo los colaboradores de esta novela, cuya función fue importantísima, porque dentro de toda esta historia hay muchísimos personajes, yo diría personajes principales adolescentes, y lo que piensa, lo que dice, lo que habla, lo que siente un adolescente, una persona de 65 años como tengo yo, por ahí está fuera de código, fuera de léxicos. Bueno, ellos ayudaron en eso. Y ellos están colaborando, como vos bien decís, en ese proyecto que quedó trunco en su momento, pero que ahora tiene una metamorfosis. Ahora se ha convertido en una novela, y estamos hablando de Ezequiel. Ezequiel es ese proyecto cinematográfico que quedó ahí en pandemia, quedó. Sí. Y hoy es una novela en camino. Contanos acerca de eso antes de que presentemos a los 2 jóvenes que están con vos. Perfecto. Ezequiel es una novela, como decís vos, fue el guión de una película, pasó el tiempo y al releerlo decidí transformarlo en novela, y sí, el tema principal es el bullying, el acoso escolar, es la ausencia de los adultos, sabiendo que el adolescente no es problemático, el adolescente tiene problemas, y para ayudarlo en esos problemas la presencia del adulto es fundamental. Además, el adolescente a veces es víctima de los ejemplos del adulto, y en esta historia se plasma. Entonces, bueno, creo que es una novela que va a servir como disparadora de un montón de charlas, si se la quiere utilizar, por supuesto. Vos me comentabas en un mensajito, Gustavo, que tu intención es que haya un apoyo a nivel económico, lo vamos a decir de manera lisa y llanamente, para que este libro pueda ser editado y que luego se puedan entregar a los distintos establecimientos educativos una cantidad importante de ejemplares para que se pueda trabajar este material. Es, si se nos apoya en la impresión, es imprimir la cantidad suficiente como para repartir 100 ejemplares a cada una de las escuelas de Calafate, como para que se pueda utilizar como vuelvo a repetir, como disparador de charlas y disparador de problemas ocultos, sobre todo.
a veces a través de una historia, a través de un cuento, a través de la lectura de algo, de charlar de algo, salen a la luz problemas que estaban ocultos por generalmente vergüenza. Entonces, bueno, la idea sí es posible, porque yo no lo puedo solventar, pero la idea sería donarles, obsequiarles a cada una de las escuelas de la localidad una cantidad suficiente de ejemplares como para que puedan trabajarse con los alumnos. Y esta iniciativa tuya, precisamente de contar con la colaboración de los jóvenes, tiene que ver con esto, ¿no? Con el poder encontrar ese canal de comunicación con un lenguaje que les sea propio, porque si el libro va a ser para trabajarlo entre ellos, y creo que fundamentalmente es no solamente para ellos, porque es para los adultos también, para que nos pongamos las pilas muchas veces, ¿no? En el rol que nos corresponde. ¿Cómo fue esto de buscar los colaboradores? Ahí a tu izquierda lo tenemos a Lucas Segura. Vos tenés un par de apellidos más y yo simplemente lo simplifico ahí, digo, ¿no? Lucas Segura. ¿Está bien así o vos querés que te nombre con todos los...? Sí, Lucas Segura Tevez. ¿Cómo te gusta que te llamen? Lucas, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, con Lucas Segura está bien, está pero perfecto. Con Lucas Segura Tevez estaría mejor todavía. Perfecto, sí, no Lucas Segura Tevez, entonces, ahí, como corresponde. Lucas, bienvenido nuevamente. Vos ya estuviste con nosotros en un par de ocasiones, además de acompañarnos en los encuentros de lectura. ¿Cómo fue recibir esta invitación para colaborar en este proyecto tan lindo? Yo recibí esta invitación, que la verdad fue un honor muy grande poder participar en un proyecto de esta magnitud, con este fundamento y con este trasfondo que tiene. A mí me llegó la invitación gracias a Silvia, del grupo de la SADE. Me pasó el contacto de Gustavo y ahí pudimos coordinar. A medida que fuimos coordinando, él nos iba compartiendo los distintos capítulos de la novela y ahí íbamos transcribiendo. A mí me tocó la parte de transcribir los diálogos de los personajes masculinos y también escribí el prólogo de Ezequiel. La verdad fue un proyecto que me encantó el trasfondo que tiene, justamente como estaba mencionando, y me parece sumamente importante porque la verdad es algo que la mayoría de los chicos, de los adolescentes viven, el tema del bullying o de las críticas, y se basan mucho, en mi criterio, en un estándar de que el que es diferente, ya por ser diferente, ya le hacen bullying o recibe críticas y demás, cuando en realidad todos somos diferentes en cierta forma. Absolutamente, absolutamente. Y si uno va a la historia en sí, se va hacia atrás en el tiempo, y siempre existió esta cosa de estigmatizar por determinar el gordo, el petizo, el negro, el chueco, pero creo que con el paso del tiempo a veces es como que se agudizó mucho más y se utiliza como mucho más crueldad y se llega a un nivel de hostigamiento en el que lamentablemente muchas veces ha desencadenado situaciones terribles, ¿no? Entre ellos suicidios o casos de estos alumnos que terminan haciendo desastres porque en realidad son víctimas de una situación permanente tan espantosa que finalmente toman decisiones que son horribles. Sí. Y entonces, así como uno cuando habla de la salud habla siempre de la prevención, de que hay que hacer chequeos para prevenir determinadas cosas, me parece sumamente importante que estas cosas se puedan conversar y que se puedan conversar muchas veces dentro de tu casa. Ayer leía una publicación en Face, no sé en qué lugar ocurrió, no viene el caso, de un chico que molestaba a una compañera y que su madre se enteró de esto. Y la mamá lo llevó personalmente a la casa de la nena para que pidiera disculpas. Compañeritos de escuela, no sé de qué edad, no lo recuerdo. Entonces lo llevó a que le pidiera disculpas, que entendiera que esa actitud que él estaba teniendo no era correcta, no era adecuada, no era buena, y lo llevó expresamente para que pida disculpas. Vos decís, tal vez el chico en este caso se sentirá, no sé, muy expuesto o lo que fuera, pero me parece que es una lección tremenda, ¿no? Decir, sí, a partir de ese momento tomar conciencia, esto no está bueno. No está bueno. Y ¿por qué empezar a replantearse por qué se hace, por qué lo hace? Porque en realidad siempre pienso,
lo hablamos acá muchas veces con Cristina, que las personas que se dedican a dañar al otro o a dañar algo, en el fondo tienen una tristeza absoluta, porque alguien que está criado con amor en un ambiente donde eso es lo que puede absorber en su día a día, difícilmente se dedique a maltratar a otra persona, ¿no? Entonces, yo los imagino como personas tristes y ausentes del sentido que le puede dar otra persona a las cosas y sobre todo a las relaciones humanas. Entonces, eso está muy, muy marcado en la historia. Acércate bien allí, por favor, Gustavo. Adultas muy, muy opuestas. Sí. Tal vez demasiado opuestas. Bueno, como toda obra literaria, siempre se trata de buscar que se entienda. Y por eso hay planteos adultos casi en una total oposición. Ya se verá después cuando se lea la obra. No hay que adelantar eso. Bien, entonces, Lucas, para vos es un trabajo importante. Y a tu izquierda, vamos así, de izquierda a izquierda, está Daniela Ferrando. Daniela Ferrando también forma parte de estos colaboradores con los que cuenta Gustavo Bargelini para la realización de Ezequiel. Daniela, buenas noches, bienvenida, gracias por haber venido y contanos un poquito cómo recibiste esta invitación, qué significa para vos participar de una obra que tiene un contenido tan importante, tan socialmente importante. Hola, buenas noches. Y la invitación la recibí por Gustavo, que me dijo si quería participar en la novela de Ezequiel. Y la verdad me gustó mucho la historia. Bueno, al final sí lloré. Sí. Y la verdad es que sí pasa mucho el tema de eso del bullying en varias escuelas. Sí, o sea, vos te sentiste de alguna forma identificada con algo que lo podés ver en tu día a día alrededor tuyo, es decir, no es una historia de ciencia ficción, es algo que uno ve que ocurre y que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo intervenir en eso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y en mi escuela hubo muchos casos de bullying con mis compañeros también. ¿Y te parece entonces que esto que ustedes están haciendo es un aporte muy importante para hablarlo, para tratarlo? Porque lo peor que podemos hacer con esto es ignorarlo, esconderlo, ¿no? O sea, claro. Tu trabajo realmente va a ser algo maravilloso. Y si yo digo, si vos misma al formar parte de esto llega a un punto en el que te emociona o lloraste, significa que eso al que lo lea le va a llegar muy, pero muy profundo. ¿Vos creés que hay mucha, hoy por hoy vos sentís que generacionalmente, ¿no? La brecha es muy grande con la gente adulta, o sea, les cuesta mucho al adulto entenderlos a ustedes hoy en este momento, o cuentan alrededor con la familia, con la contención de los más cercanos para poder afrontar esto que decía Gustavo hace un rato, que los adolescentes no son problemáticos, tienen problemas como los tenemos todos, pero en el caso de ustedes es como que necesitan que alguien acompañe ahí. Y sí, hay adultos que no comprenden a los adolescentes, pero también hay otros adultos en los que sí entienden la cosa de los adolescentes. Y es importante. Sí. Es un paso. Bien. ¿Te gustó entonces la invitación? ¿Fue algo que recibiste con gusto? Sí. Y va a ser un placer ahí ver tu nombre en un libro. ¿Cuántos años tenés? Cumplí 13 el domingo. No. Es una criatura, diría por ahí uno. Cuando pasen los años, porque uno a veces no se da cuenta en el momento que está haciendo cosas, a veces en la vorágine de hacerlo no nos damos cuenta, pero cuando pase el tiempo y vos hagas una miradita hacia atrás y te des cuenta que a los 13 años formaste parte de algo tan
es muy lindo escribir, arranquemos por ahí. Sí. A nosotros que nos gusta escribir es muy lindo, es muy valioso, pero cuando además de eso formás parte de un trabajo que deseamos de corazón que tenga la trascendencia que se merece, te vas a dar cuenta, tal vez dentro de un tiempo, de qué importante lo que estás haciendo. Claro. Por ahí ver que tu aporte, en este momento que por ahí te sentís acá cohibida, delante del micrófono, delante de nosotros, pero como dice Graciela, con el tiempo te vas a dar cuenta que tu granito de arena también es muy importante, porque tal vez nos quejamos de las cosas, o los grandes cuestionamos, los adolescentes son problemáticos cuando nos damos cuenta que en realidad no es así. Pero sí, bueno, yo hice algo, aunque sea chiquito, para que esto pueda cambiar. Pues si no nos quedamos solamente en la enunciación o en la queja o en el por qué no lo hacen otros. Vos haces tu parte y eso es muy importante. Muchas gracias. Bien, y ahora pásenle por favor la palabra al señor Gustavo Bargelini. ¿En qué etapa de este trabajo estamos, Gustavo? En este momento está terminado el manuscrito y ya está en edición. Esta semana o la semana que viene, no sé, se empieza con las correcciones editoriales. Ya Bien. la corrección profesional, que la idea es que se va seguramente a pasar en un grupo de WhatsApp que hemos formado, ellos dos, yo y la correctora, la editora, la gerente de la editorial, así que para ir viendo el proceso de corrección. Bien. Después de eso, que llevará unos 4 o 5 meses, bueno, ya pasaría, ya estaría la maqueta terminada, la galera terminada. ¿Cómo me cuesta retener esa palabra? Cada vez que quiero hablar de ese es que no paso tiene del relación proceso, con nada más que... Claro, exactamente. O sea, es como que no tengo forma de relacionar el libro sí, con la galera, ¿entendés? pero Tengo que bueno, pensar en otra cosa, sí, porque sí, es me cierto. pasa muchas veces de estar Es hablando y no cierto porque que lo tienen que no. llevar a galera. Así, ¿para qué? Ponele, qué sé yo, maqueta sería más, no sé, lo visibilizarías más. Claro, qué sé yo. pero bueno, es galera. Bueno, cuestión, galera. Ya pasaría impresión. Claro, bien. Así que bueno, vamos a ir viendo entre los tres el proceso de corrección. Yo calculo que a fin de año ya tendríamos los ejemplares en la mano. Bien. Y cuando tengan los ejemplares en la mano, obviamente van a venir a visitarnos con el trabajo hecho. Pero por supuesto. Para mí, para nosotros, siempre es un gusto recibirte, Gustavo, porque compartís de una manera muy generosa el trabajo que realizás, porque hemos hecho lectura de tus libros muchas veces. Empecé a grabar el texto que me compartiste, así que ya te lo voy a pasar. Y porque nos gusta esta vuelta de rosca en donde la literatura se mete en otros ámbitos. Yo estoy muy metida en esta cosa de que agarró la ruta y de repente cuando se quiso acordar estaba en otro plano. Y lo que más me gusta de ese libro es que haya aparecido en un lugar donde no importa, la plata no existe. Y yo digo, qué maravilla, yo quiero que me pase lo mismo. Yo quiero despertarme en un lugar donde la plata no sea un valor de cambio ni nada que se le parezca. Claro, qué lindo sería. Claro, pero qué lindo meternos en una ficción que muchas veces, o en la mayoría de los casos, roza la realidad, ¿no? Nosotros venimos de leer y ahora le vamos a dar lectura precisamente a esta literatura que se la llama distópica. Estuvimos leyendo 1984, ¿viste? Y que vos decís, ¿en qué punto hay tanta ficción y en dónde hay tantas cosas que las vemos acá, enfrente nuestro? Y es... Esa saga compuesta por Visitantes, El Traslado y Rebelión, que es la precuela de Visitantes, en realidad no es distópica, es utópica. No, sí, totalmente. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta la utopía. Nosotros nos consideramos defensores de la utopía. Como diría esa persona cercana a Eduardo Galeano, sirve para seguir, sirve para adelante, para avanzar, para caminar. Exactamente. ¿No?
Cuando yo pasé por primera vez por la puerta de la primera emisora, que fue mi casa radial, camino a mi casa, paso por enfrente de una emisora y tenía una pintada adelante que decía la utopía sí existe y el único límite es el cielo. Y yo me enamoré de esa frase y dije, en este lugar yo voy a hacer radio. Porque en ese momento esa era mi utopía, ¿no? Estaba muy lejos, ni siquiera de acariciar la cuestión de comenzar ni a estudiar, ni mucho menos, pero fue como que esa frase fue un disparador. La utopía no murió, el único límite es el cielo. Y yo creo que en el caso del trabajo que ustedes están haciendo, chicos, es una frase que aplica 100%. Porque que exista una sociedad más sana, más respetuosa, con los valores que corresponden para que realmente conformemos una comunidad, ¿no? Que vaya por la vida sin causarle estragos al que está al lado, aunque pueda parecer por momentos una utopía, es una idea que no tienen que dejar de perseguir. Y esto que ustedes están haciendo es avanzar. Y no existe límite para eso. Y en algún momento esto que parece que es la zanahoria a la que nunca llegamos, seguramente con trabajos como los de ustedes, tenemos que generar conciencia en estos espacios, ¿no? En los espacios de difusión, en la literatura, en las distintas expresiones del arte. Es muy importante. Jamás sientan que lo que están haciendo es en vano. ¿Y para qué vamos a hacer esto si total nadie lo escucha, nadie lo lee, nadie lo ve? Siempre hay, y es muy importante y estamos muy contentos y muy orgullosos de que gente joven como ustedes se interese, se involucre de manera seria en estos proyectos. Creo que no hace falta que le pregunte a Cristina porque sin duda se está totalmente de acuerdo. Siempre es un gusto tenerlos. Gustavo, ¿algo más para contarnos? No, simplemente agradecer por la invitación. Sí, agradecerles a ellos fundamentalmente, que sin ellos no hubiera existido el libro. Y bueno, y nos veremos cuando aparezca. Sin dudas, ahí nos tenemos que ver. Cuando tengamos en la mano, el libro en la mano, y entonces aquí le vamos a dar lectura, sin dudas. Los felicito enormemente, les agradezco el haber venido. Sabemos siempre que son horarios muy poco convencionales, pero es un gusto tenerlos acá. Un gusto conocerte, y aunque le tengas un poco digamos, de alergia al micrófono, decir, ay, yo tengo que seguir hablando acá, bueno, pero creo que resumiría todo lo que dijiste en esto de, al final, lloré. Y esa sensibilidad expuesta y sin ningún tipo de vergüenza me parece que resume mucho el trabajo que hiciste, sin dudas, ¿no? ¿Qué dices? Bien, a ver. No, sí, por supuesto. Claro que vamos a estar esperando la obra y poder entrevistarlos a ustedes de nuevo. Y va a haber alguna ayuda, seguramente se va a conseguir para poder editar. Todos sabemos lo que cuesta editar una obra y bueno, pero hay que seguir sembrando. Seguramente va a aparecer el mecanismo para que sea una realidad. Ya es una realidad, pero digamos una realidad más tangible, no en el papel, digamos. Ojalá sea pronto. Y como todo bloque termina siempre con un tema musical, cerramos con un tema musical, precisamente tiene que ver, si escuchan la letra, tiene que ver con todo esto. Es Rubén Goldín diciendo, hagamos algo. Estás escuchando a Graciela Sallefranque en Letras Esteparias Radio. Hasta las 23, por la 88.5. Hay que inyectarse cada día
de fantasía para no morir de realidad. Estas palabras son de Ray Bradbury, y de mi parte agrego que esa fantasía es algo casi imprescindible en estos días que estamos transcurriendo en nuestro país y en el mundo. Ray Bradbury fue un influyente escritor nacido en Estados Unidos el 22 de agosto de 1920 y tuvo una larga vida. Era descendiente de Mary Bradbury, famosa por haber sido acusada de brujería y condenada a muerte en los juicios de Salem, allá por el año 1700, aunque la pena no llegó a ejecutarse porque Mary pudo darse a la fuga. Junto a Ray, otros 3 hermanos conformaron su familia, aunque de un triste destino, porque en poco tiempo murió uno de sus hermanos, que era gemelo, a los 2 años de edad. Poco después una hermana, que falleció de neumonía, y en el mismo año también falleció uno de sus abuelos. Esa familiaridad temprana con la muerte se reflejó en muchas de sus obras literarias futuras. Es famoso por su obra Crónicas Marcianas, del año 1950, y su novela distópica Fahrenheit 451, en 1953. Así como por su estilo poético y la exploración e inclusión en sus relatos de temas sociales y tecnológicos. Nació en el seno de una familia de clase media en el estado de Illinois, que después, por distintas circunstancias, en 1934 se traslada a Los Ángeles, donde el escritor va a cursar la enseñanza secundaria. No pudo asistir a la universidad porque su familia no podía costearle ese estudio. Entonces él se formó como autodidacta, pasando largas horas en bibliotecas públicas y escribiendo con mucha avidez desde temprana edad. En ese tiempo escribió su primer cuento, más precisamente en el año 1938. Tenía 18 años. Y en 1939 funda su primer revista, que obviamente tenía carácter amateur. La revista se llamaba Futuria Fantasía. Para subsistir trabajó como vendedor de diarios. Y en 1943 se convierte en un escritor profesional. Muy joven, 23 años. Escribiendo hasta 52 historias al año. Siguió activamente el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, visitó las exposiciones universales de Chicago y la de Nueva York en 1939. En 1946, en una visita a una librería de Los Ángeles, conoce a Margaret McClure, quien sería su esposa. Tuvieron 4 hijas mujeres. Maggie trabajó duramente durante varios años para darle al escritor la oportunidad de desarrollar sus escritos, ya que en ese tiempo la profesión de Bradbury no le reportaba ingresos todavía. 3 años después aparece publicada una colección de historias que componen la obra Crónicas Marcianas, que se convierte en el primer éxito comercial del escritor. Tiempo más tarde, él va a considerar que Crónicas fue su mejor libro. En el momento que hace su primer viaje a Nueva York para llevarle el trabajo al agente literario, no tenía dinero ni para el pasaje en tren y tiene que viajar desde Los Ángeles justamente hasta Nueva York en colectivo. Y durante todo el proceso de la edición, comunicarse muchas veces por teléfono con el editor, un teléfono que estaba en la estación de servicio frente a su casa familiar. Pero ya en su segundo viaje a la metrópoli fue recibido por aficionados de su obra. Además de cuentos y novelas, Bradbury también escribió poemas, obras de teatro y guiones para cine, radio y televisión, destacándose su colaboración con el director John Huston en la adaptación de Moby Dick para la película del mismo nombre, dirigida y estrenada en 1956, obviamente la primera versión. Así
pudo consolidar su impacto en la cultura popular de su país. Sus historias a menudo abordan temas como el miedo a la tecnología, la pérdida de la inocencia y la exploración del lado oscuro de la naturaleza humana, recibiendo muchos reconocimientos a lo largo de su carrera. A Bradbury se lo define como un maestro de la ciencia ficción, un poeta de fantasía y un pertinaz crítico social. Su influencia se extiende a través de generaciones, inspirando a autores y artistas con su estilo y su capacidad para evocar mundos imaginarios llenos de significado. Su labor fue reconocida en varias oportunidades, como decía antes, con premios internacionales, y además, a pesar de no haber cursado ninguna carrera universitaria, obtuvo en 3 oportunidades el certificado de honoris causa por sus valiosos aportes. El diario The Washington Post, por ejemplo, señaló varias de las tecnologías modernas que Bradbury ya había imaginado mucho antes en sus escritos, como la idea de los cajeros automáticos y de los auriculares, del Bluetooth, por ejemplo, en Fahrenheit 451, y los conceptos de inteligencia artificial que ya aparecen en la obra Fantasmas de lo Nuevo. El cineasta Steven Spielberg declaró que Bradbury fue su musa durante la mayor parte de su carrera respecto a la ciencia ficción. El escritor Stephen King publicó en su sitio web que Bradbury escribió 3 grandes novelas y 300 grandes historias. Una de estas últimas se tituló El sonido del trueno. Y decía King: el sonido que escucho hoy es el trueno de los pasos de un gigante que se desvanece. Pero quedan las novelas y los cuentos con toda su resonancia y extraña belleza. En el cementerio donde reposan los restos de Bradbury, la lápida funeraria lleva el epitafio: autor de Fahrenheit 451, desde junio de 2012, que fue el año de su fallecimiento. En realidad él se consideró a sí mismo como un narrador de cuentos con propósitos morales. Según sus pensamientos, la humanidad está destinada a recorrer espacios infinitos y padecer sufrimientos agobiantes para concluir vencida, contemplando el fin de la eternidad. Un halo poético y un cierto romanticismo son otros rasgos persistentes en la obra de Bradbury, si bien sus temas están inspirados en la vida diaria de las personas. Por sus características tan particulares, su obra puede considerarse como exponente del realismo épico, aunque él nunca la haya definido de esa manera. Y si bien se lo conoce como un escritor de ciencia ficción, dice que no lo era, sino que era escritor de fantasía y que su única novela de ciencia ficción fue Fahrenheit 451. Estas eran las ideas del escritor. Mencionamos recién a Crónicas Marcianas. Es una colección de relatos que narra la exploración y colonización del planeta Marte por parte de los humanos, elaborando y desarrollando las consecuencias que este encuentro significa para ambas civilizaciones. Esta obra no celebra la tecnología, sino que muestra un mundo lleno de nostalgia, lirismo y una crítica a la guerra, al racismo y a la censura. Los relatos carecen de una línea argumental fija, pero la referencia contextual y temporal es la misma en todos: la llegada a Marte y la colonización del planeta. Bradbury abunda en descripciones poéticas y melancólicas de Marte y los marcianos, por ejemplo en el relato Fuera de temporada, como hacia otras personas también, en el relato Un camino a través del aire, y la pequeñez del hombre ante la naturaleza y el universo, en el relato Vendrán lluvias suaves, y de la sociedad estadounidense
en la época del escritor. En el prólogo de Crónicas Marcianas, Jorge Luis Borges dice que Bradbury anuncia con tristeza y con desengaño la futura expansión del linaje del planeta rojo, que su profecía nos revela como un desierto de vaga arena azul, con ruinas de ciudades ajedrezadas y ocasos amarillos y antiguos barcos para andar por la arena. Según una biografía autorizada de Bradbury, existen 4 capítulos que no fueron incluidos en la versión final de Crónicas Marcianas y que aún se mantienen sin publicar. Pero una nueva edición del año 2005, en una nueva edición, se añaden varias historias de Bradbury sobre temas marcianos. En 1980, la novela sirvió para una miniserie de 3 capítulos que llevó justamente ese título, Crónicas Marcianas, y fue protagonizada, entre otros, por el actor Rock Hudson. Vamos a compartir un par de fragmentos, tanto de Crónicas Marcianas como de Fahrenheit 451. Y de Fahrenheit vamos a leer en principio la contratapa de esta edición que muy amablemente me prestó Héctor Lara. Esta edición es, dentro de todo, esta edición es bastante nueva, es del año 2013. Y en la contratapa dice: Fahrenheit 451, la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y su trabajo es quemar libros que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. El sabueso mecánico del departamento de incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros. Como el 1984 de George Orwell o como Un mundo feliz de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 describe una civilización occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es asombrosamente profética. Pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos. Avenidas donde los coches corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones. Una población que no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. ¿Qué se puede decir, no? Muy profético, muy profético. Eso de perseguir y destruir libros. Los bomberos, que en realidad lo que hacían era quemar en vez de apagar incendios. La película hace que uno tome como más conciencia aún, ¿no? O sea, el libro te cuenta, te narra la historia, y la película te permite visualizar esas imágenes de esos cuerpos de bomberos que en lugar de estar para apagar fuegos, estaban para prender el fuego, pero no en lugares cualquiera, sino en los sitios donde había libros. Uh-huh. Y era tremendo ver cómo sacaban todos los libros de sus estantes, de sus bibliotecas, y los tiraban a la calle y los prendían fuego, ¿no? Y que además que los poseedores de los libros eran delincuentes, eran considerados delincuentes, claro, tal cual. Bueno, y de Fahrenheit 451 vamos a leer un fragmento de uno de los capítulos que se llama Y la roca gritó. Las reses muertas colgadas al sol vinieron rápidamente hacia ellos. Vibraron calientes y rojas en el aire verde de la selva y desaparecieron. El hedor entró en ráfagas por las ventanillas del automóvil. Leonora Webb apretó rápidamente el botón que alzó el cristal con un suspiro. «Dios santo», dijo, «esas carnicerías al aire libre». El olor había quedado en el coche, un olor a guerra y horror. «¿Has visto las moscas?», preguntó la mujer.
En estos mercados, cuando compras carne, dijo John Webb, tienes que golpearla con las manos. Solo así puedes mirarla cuando las moscas se han ido. En el camino verde, húmedo y selvático apareció una curva. ¿Crees que nos dejarán entrar a Huatala? No sé. ¡Cuidado! Webb vio demasiado tarde los objetos brillantes que atravesaban parte del camino. No pudo esquivarlos. El neumático de una rueda delantera lanzó un terrible suspiro. El coche dio un salto y se detuvo. John Webb salió del coche. La selva se alzaba cálida y silenciosa y la carretera se extendía desierta, muy desierta y tranquila bajo la luz alta del sol. Caminó hacia el frente del coche y se inclinó hacia la rueda, con una mano en el revólver bajo el brazo izquierdo. El cristal de Leonora descendió relampagueando. ¿Está muy estropeada la cubierta? Arruinada totalmente, arruinada. Webb alzó el objeto brillante que había abierto y desgarrado el neumático. Trozos de machete roto, dijo, clavados en listones de adobe y apuntados a las ruedas de nuestros autos. Tenemos suerte que no nos hayan estropeado todas las cubiertas. ¿Pero por qué? Lo sabes tan bien como yo. Webb señaló con un movimiento de cabeza el periódico extendido junto a su mujer, la fecha de los titulares. 4 de octubre de 1963. Estados Unidos y Europa en silencio. Las radios de los Estados Unidos y Europa han callado. Reina un gran silencio. La guerra se ha devorado a sí misma. Se cree que ha muerto la mayor parte de la población de los Estados Unidos. Se supone que la población de Europa, Rusia y Siberia han sido igualmente diezmada. Los días de la raza blanca en la Tierra han terminado. Todo fue tan rápido, dijo Webb. Una semana antes estábamos de vacaciones, descansando de las fatigas del hogar. Y a la semana siguiente, esto. El hombre y la mujer alzaron la vista de los grandes titulares y miraron la selva. La selva les devolvió vastamente la mirada, con un silencio de musgos y hojas, con un billón de ojos de insecto, de esmeralda y diamantes. Ten cuidado, Jack. John Webb apretó los 2 botones. Un elevador neumático silbó bajo las ruedas delanteras y sostuvo el coche en el aire. Webb metió nerviosamente una llave en la taza de la rueda derecha. La cubierta, junto con un aro metálico, saltó de la rueda con un ruido de succión. Bastaron pocos segundos para instalar la rueda de repuesto y llevar rodando la cubierta desgarrada al compartimiento de equipajes. Webb hizo todo esto con el revólver en la mano. No te quedes afuera, por favor, Jack. Así que ya ha empezado. Webb sintió el ardor del sol en el cuero cabelludo. Cómo corren las malas noticias. Por Dios, dijo Leonora, pueden oírte. Webb clavó los ojos en la selva. Sé que están ahí, gritó. Jack. El hombre volvió a gritarle a la selva silenciosa. ¡Los veo! Disparó su pistola 4, 5, 6 veces, rápidamente, furiosamente. La selva devoró las balas estremeciéndose apenas, con un leve ruido, como si alguien desgarrase una pieza de seda. Las balas se hundieron y desaparecieron en 1.000.000 de hectáreas de hojas verdes, árboles, silencio y tierra húmeda. Y el eco de los tiros murió rápidamente. Solo se oía el murmullo del tubo de escape. Webb caminó alrededor del coche, entró y cerró la portezuela. Ya en el asiento, volvió a cargar el revólver y se alejaron de aquel sitio. Es un libro apasionante pero terrorífico, porque esa realidad que a ellos les cambia de un momento a otro, como dice allí, ¿no? Es apasionante. Sin duda, son esas historias que nos cuentan, historias que no han ocurrido. Pero el otro día, cuando estuvimos todo este debate interno dentro del grupo sobre si uno al escribir miente, ¿no? O sea, fue bastante largo el debate. Hay escritores, como en el caso de Vargas Llosa, que dice que
es la manera más verdadera de decir mentiras, el escribir, por ejemplo. Y uno se imagina que el escritor, cuando se sienta y empieza a volcar en palabras todo esto que cruza por su cabeza, más allá de que haya una musa y que lo que esté haciendo sea obra de su imaginación, aunque sea obra de su imaginación, en el momento en el que lo vuelca en el papel, para mí es un pensamiento personal, ojo, no tienen por qué compartirlo, pero para mí ese es un momento de verdad absoluta, ¿no? Y este tipo de historias que vos decís no ocurren, o hasta ahí, porque hace muy poquito tiempo hablamos de este editor que le da razón de ser al día del editor, en donde logró salvar la vida de sus compañeros de ese lugar de trabajo, pero no pudo impedir que prendieran fuego 5 millones de ejemplares de libros. Una locura. Es una barbaridad. Porque hoy uno ya ve como irrealizable que te digan esto no se puede leer o tener esto, y en este país no hace mucho pasó eso. Bueno, y para concluir con Bradbury, vamos a leer un pequeño fragmento de Crónicas Marcianas. Enero de 1999. El verano del cohete. Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. La escarcha empañaba los vidrios. El hielo adornaba los bordes de los techos. Los niños esquiaban en las laderas. Las mujeres, envueltas en abrigos de piel, caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo. Una marea de aire tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron la ropa de lana, las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos, la nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico alteró los dibujos de la escarcha en los vidrios, borrando la obra de arte. Esquíes y trineos fueron de pronto inútiles. La nieve, que venía de los cielos helados, llegaba al suelo con forma de lluvia cálida. El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches húmedos y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete, instalado en su plataforma, lanzaba rosadas nubes de fuego y calor. El cohete, de pie en la fría mañana de invierno, engendraba el estío con el aliento de sus poderosos escapes. El cohete creaba el buen tiempo, y durante unos instantes fue verano en la tierra. Y otro fragmento más cortito, también de Crónicas Marcianas, que lleva por título Ilia. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal, y todas las mañanas se podía ver a la señora K mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las viñas se erguían tiesamente en los patios, y en el distante y recogido pueblo marciano nadie salía a la calle, se podía ver al señor K en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano, como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto de los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en el que el mar
bañaba las costas con vapores rojos, y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. Bueno, ya se nos está haciendo la hora, a ver. Bien, viste que yo soy la que busca, la que le gusta las anécdotas y las curiosidades sobre cada autor, y sobre todo que después de tu trabajo, que siempre es muy minucioso, que la observación que hago yo en realidad es una observación que me hacen muchos oyentes con respecto a cómo se nota el trabajo tuyo en la búsqueda de los textos, de la biografía, en la forma en la que vas llevando, que vas haciendo todo como un hilo conductor en cada tema que traes, y no pasa desapercibido para nuestros oyentes el trabajo que realizaste, lo tengo que decir. Gracias. Pero yo soy la que busca por ahí siempre esas perlitas de cada autor, y en este caso es muy importante porque es una forma de también darle como un... humanizar un poco al personaje, exacto, que uno exacto. lo ve, uno habla de escritores, y sobre todo cuando no están así cercanos, cuando no tuvimos la posibilidad de conocerlos de repente, y los bajamos del caballo, como se dice vulgarmente. Sí. Una de las más conocidas, ¿no?, de las anécdotas de Ray Bradbury, dicen que fue un encuentro que tuvo con un mago de feria llamado Mr. Eléctrico. Esto ocurrió en el año 1932, y el mago le tocó la nariz y le dijo: vive por siempre. Y a partir de ese momento, Ray Bradbury comenzó a escribir de manera constante, sin parar. Después, entre algunas anécdotas, se incluye, por ejemplo, su fobia a conducir. Él nunca aprendió a conducir, ni le gustaba volar, porque cuando era muy joven presenció un accidente automovilístico y eso lo dejó traumado para todo el viaje. Bueno, su amor por las bibliotecas, obviamente que es algo que de más está decir, ¿no? A él le gustaba pasar mucho tiempo en las bibliotecas, y eso de alguna forma también lo fue fogueando. Sí, como totalmente, escritor. totalmente. Su aversión a la tecnología moderna. Bradbury no utilizaba computadoras, no utilizaba internet, y se resistía a la publicación digital de sus obras, incluyendo la que nos trajo a este encuentro, que es Fahrenheit 451. Su predicción de avances tecnológicos es tremendo, ¿no? Sí. Porque aunque fuera reacio a la tecnología, Bradbury predijo con precisión avances como las pantallas planas, los cajeros automáticos, las redes sociales y algo que vos mencionabas, que eran los auriculares inalámbricos. Él estuvo en nuestro país en el año 1997, fue invitado de manera especial a la Feria Internacional del Libro, y allí, pudo conocer a Jorge Luis Borges y a otros escritores de nuestro país. Él expresó de manera real y concreta el deseo de que sus cenizas fueran llevadas a Marte, en una lata de sopa Campbell, y que las enterraran en ese planeta. Un pedido bastante extraño, ¿no? Bien. Algunas frases que dejó por allí, que fue pasando el tiempo y las frases fueron quedando, era uno que decía: párate al borde de un precipicio y salta, construye tus alas en la caída. Es una frase tremenda, o sea, tírate. Pero es muy inspiradora, sí, claro. Totalmente, es como decir, mira, es esto, no dale hay otra para cosa. Adelante y en el camino vemos. Claro, una cosa así, claro. ¿No? Bueno, hay una colaboración con Elton John, yendo de la literatura a la música. La canción Rocket Man de Elton John, que es un tema muy, muy, muy conocido, está inspirado precisamente en el cuento de Rocket Man de Bradbury, y él tiene de alguna forma su nombre inscrito en un cráter lunar, porque la tripulación del Apolo 15 nombró un cráter lunar como Dandelion, en honor precisamente a un libro de Ray Bradbury titulado Dandelion Wine. Así que tiene unas cuantas anécdotas muy sabrosas, y seguramente tendrá muchas más. Muy, muy interesante este autor, sin dudas. Bueno, y vamos a terminar este rápido recorrido por la vida y obra de Ray Bradbury. Vamos a escuchar
justamente el tema de Fahrenheit 451, pero una versión en castellano, que es la versión de Ismael Serrano. Así que bueno, la escuchamos. Bien, ahí entonces con esa versión de Ismael Serrano vamos cerrando nuestro programa del día de hoy, porque para variar y para que nos peguen un buen tirón de orejas nos hemos pasado unos cuantos minutos. Así que lo último que les quiero recordar es que si entran a nuestro Instagram, el Instagram letras.esteparias.radio, van a ver que hacemos semanalmente, publicamos para que ustedes participen de los sorteos que realizamos en el programa, para que puedan ganarse una hermosa sesión de masajes de bienestar para la salud. Raquel Fernández fue la ganadora el martes pasado y estuvo precisamente cobrándose su premio a lo largo de la semana y estaba tan feliz que no paraba de agradecer y me decía, no me quería ir más de ahí, quería quedarme. Cuando me dijo, bueno, ya está, podés estirarte tranquila. Dice, yo tenía ganas de que la sesión siguiera. Feliz estaba, no paraba de mandarme stickers y de agradecer la posibilidad de participar del sorteo. Bueno. Así que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo, buscan la página en Instagram, la siguen, etiquetan a todos los amigos que quieran y de esa manera vamos el próximo martes a hacer entonces el sorteo para una nueva sesión. Les recordamos para que después no digan, che, los chicos desaparecieron de la radio, no, que el próximo martes vamos a hacer, si Dios quiere, el programa nuestro de todos los martes, pero después nos vamos a tomar unas breves vacaciones y nos van a tener que extrañar por 2 martes. ¿Qué le vamos a hacer? Así es la cosa, ¿no? Uh-huh. Pero está bueno porque los oyentes van a tener un respiro de nosotros. Un respiro de nosotros. Y no quiero que nos vayamos sin mencionar algunos mensajitos que nos llegaron, como es el caso de Yome, que precisamente escuchó la primera parte donde hablamos de nuestra defensa sobre todo lo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Hablábamos puntualmente del Instituto Nacional del Teatro, pero de toda la cultura en general, y entonces me decía, gracias por denunciar la destrucción que el gobierno hace de nuestra vida cultural, que nos ocupemos de eso en el programa. Un abrazo grande, acá estamos disfrutándolo. Y después me pone impresionante el texto de Alberto Chaile. Sí, realmente es un texto que nos lleva a reflexionar un montón de cosas. Y creo que es una reflexión que nos cabe a los que hemos llegado aquí y nos hemos aquerenciado, como también a aquellos que han tenido el privilegio de nacer en esta tierra, ¿no? O sea, una reflexión para ambos. Y después Sonia, que también nos mandaba saluditos, y decía, hola chicas, qué lindo tema la radio. Y sí, hacemos radio porque ese es el espacio que nos apasiona, así que creo que el tema también tiene que ver con eso. ¿Qué más tenemos, señora Cristina Piñán? Y no tenemos nada más por ahora, pero tenemos acá un lindo reloj muy artesanal que nos apunta que ya estamos súper muy fuera de horario. 23 horas 17 minutos, dice mi reloj. Así que ha llegado el momento de despedirnos. Yo voy a esperar pacientemente porque hoy es día 8 y aunque ya creo que se termina en el día de hoy, igual voy a reclamar porque hoy les traje a mis compañeros unos ricos bombones por el Día de la Dulzura. Y me devolvieron un beso, pero a mí no me importa si la semana que viene no es el Día de la Dulzura, voy a esperar mi bombón de hoy. Sí, claro. Es que nos agarraste sorprendidos, así, de improviso. Es para avisarles a todos los que nos están escuchando que están a tiempo todavía de quedar muy bien y de hacer feliz a alguien con una golosina, con una cosita rica, algo dulce. Necesitamos cosas dulces, aún a los que nos gustan más las cosas saladas. Totalmente. Así que bien, gracias Dani por estar allí con tanta paciencia que nos pasamos de tiempo y vos ni siquiera levantás la vista para decir, ¿y para cuándo? ¿Cuándo nos vamos? ¿No? Como Carlitos Bala, mamá, ¿cuándo nos vamos? Bien. Gracias enormes a todos los oyentes, a todos los que acompañaron con un mensaje. Nos reencontramos el próximo martes. Gracias Cristina por estar siempre a mi lado y como les decimos en cada emisión, estaremos a salvo siempre que podamos leer. Buenas noches.